Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos revisando el panorama económico y financiero del país y cómo analizan expertos y destacados hondureños en universidades estadounidenses la forma en que arrancó la administración actual del país. Han pasado 2 meses y días ya del poder depositado en doña Xiomara Castro de Zelaya y con muchos cambios dentro de la administración pública. Lo de la guerra de Rusia y Ucrania ha cambiado aún más el panorama financiero del mundo frente a lo que ya veníamos arrastrando de la pandemia, que igualmente ha generado una transformación en el orbe. Los índices de inflación que ahora mismo estamos registrando en la principal economía de la Tierra es sin precedentes y ya nos está golpeando nuestra economía. Muestra de ello es lo que ha informado en las últimas horas el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que es parte de lo que vamos a analizar hoy con don Roberto Lagos. Qué gusto saludarlo y apreciar que está de visita en el país después de muchos años de ausencia, después de destacar como catedrático de macroeconomía en una prestigiosa universidad en North Carolina. Roberto, bienvenido, buenas noches. Sí, muy buenas noches, don Rosendo. Un gusto estar con usted y un gusto poder estar de vuelta en el país después de tanto tiempo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo ha encontrado? Hay cambio de administración, una dama nos dirige y el mundo ahora es otro y más en el aspecto económico que es el que dicta las pautas del mundo, las finanzas. Sí, mire, regresar a Honduras me ha traído mucha alegría, pero sí he notado algo que miro de forma más fuerte y es el tema de la desigualdad, ¿verdad? O sea, me sorprende bastante la desigualdad dentro del país. Muy contento porque doña Xiomara Castro ha tomado la presidencia, creo que ha generado un muy buen ambiente y adicionalmente tengo muchas expectativas y muchas esperanzas, ¿verdad? Sin embargo, creo que ella necesita de un buen equipo para poder llevar a cabo su plan de gobierno, sus planes, sus estrategias económicas, ¿verdad? Que nos permitan reducir los índices de desigualdad, reducir la pobreza y adicionalmente regresar a ese orden de las finanzas públicas. Bueno, los programas sociales aquí van a ser claves, son fundamentales para la reducción de esta brecha que si revisamos la última década creció en Honduras. Hoy esa desigualdad a la que hace referencia es notoria incluso en las grandes ciudades, cuando antes la visión era a lo rural. Hoy lo urbano también se apoderó de esa desigualdad. Sí, totalmente. Y en este sentido, la nueva administración, y de repente sería mi primer mensaje para los nuevos ministros, es que tienen que darse cuenta de que tienen que ser funcionarios públicos y dejar un poco de lado el tema de ser partidario político, porque ahora ellos están gobernando para todo el país. Entonces, miro exageradamente crispado el ambiente en las redes sociales y estoy observando cosas que nunca había observado, como funcionarios públicos que se dedican a atacar y a criticar desde las redes sociales en lugar de dedicarse a realizar su trabajo. Y como le digo, desde la perspectiva social, habrá mucho trabajo que hacer con los programas sociales. Todavía yo no he escuchado cuáles son los planes de protección social, los temas de las transferencias monetarias condicionadas, cuál es la revisión al respecto de estos programas, con cuántos recursos cuenta el país para poder realizar esto, la revisión de la focalización, se le están dando realmente a los más pobres del país estas transferencias. Y algo importante que vimos en administraciones anteriores es cuál va a ser el programa estrella de protección social de esta administración. Eso me gustaría verlo dentro de las próximas semanas, ya que ya llevamos aproximadamente 2 meses. Bueno, se implementó, si vamos hacia atrás, un programa cuando fue presidente Carlos Roberto Reina, hace muchos años, y lo impulsó Manuel Zelaya Rosales, que eran nuestras raíces. Luego, siendo presidente con la entonces primera dama, hoy gobernante de los hondureños, desarrolló la Red Solidaria. Si revisamos esos programas y la focalización de la cual ahora habla, deberá ser clave para el apoyo a esa masa de pobres de Honduras. ¿Qué proyectos, qué programas sí son rescatables y ahora mismo básicos aplicarlos para esa
franja de pobreza de país? Mire, en primer lugar, tenemos que entender que los recursos son escasos. Y esa sería mi primera premisa. Entonces, por eso se tiene que focalizar bien, se tiene que ser eficientes. En cuanto a los programas, yo soy fiel creyente de las transferencias monetarias condicionadas. O sea, la experiencia en muchos países muestra que las transferencias monetarias condicionadas tienen un impacto importante en la reducción de la deserción escolar, en mejorar los niveles de salud de las personas. Sin embargo, tenemos un reto a la par y son todos los temas de inversión en salud y en educación. Entonces, al no contar con esa infraestructura en salud y en educación, eso hace que estos programas de repente no sean tan eficientes, porque de repente muchas personas se quedan excluidos de los mismos al no tener acceso a educación y salud, como se lo comentaba anteriormente. ¿Y cómo liberar el tema político de ellos? Porque la crítica ha sido histórica en este renglón, que cuando está en el poder, quedémonos con los últimos años, la preferencia no es que se deje de atender a alguien que simpatizó con Libre o con el Partido Liberal, pero había un apoyo mucho más decidido del Partido Nacional. Ahora con el nuevo rol, ¿cómo encontrar entonces el equilibrio que vaya a servir, no importa el sentimiento que tenga ese ciudadano hablando en términos políticos? Sí. Mire, aquí será importante el acompañamiento de la cooperación, del BID, del Banco Mundial, para poder hacer una revisión, una nueva revisión de las personas que son potenciales beneficiarios de estos programas. Pienso que se tiene que volver a hacer la revisión de la metodología de focalización y pienso que de repente incorporar el CNA, así como algunos ministerios lo han realizado, será clave para garantizar que estos recursos se están brindando a los más pobres indistintamente de qué partido político provengan. Entonces, creo que esa es una primera etapa, poder identificar dónde están los pobres del país, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Hacer una focalización geográfica, es decir, identificar aquellas zonas que son las más pobres y luego dentro de la focalización geográfica hacer el tema de focalización individual, porque inclusive dentro de una zona pobre pueden haber personas con más recursos que otras, ¿verdad? Entonces, esto será clave. Y esto será clave también para eficientar el tema de los subsidios, ¿verdad? Como los subsidios en energía. Contar con una focalización será clave y conocer de esta focalización, conocer de la metodología, que la academia se incorpore será clave para poder ser más eficiente en el uso de los recursos. ¿Qué cuidado se debe tener en el manejo de los subsidios, Roberto? Porque estamos tomando recursos presupuestados que estaban con un destino ya específico para cubrir directamente el tema de energía, pero más allá de la energía, porque al final sí están trasladando parte de este subsidio al sector industrial y residencial, el tema de los hidrocarburos. Aquí sí, porque es un beneficio general con un golpe directo al presupuesto. ¿Qué cuidado se deberá tener? Porque esto no puede ser permanente. Así. Y entre más dura esa guerra de Rusia y Ucrania y más restricciones se aplican a estos países de Europa del Este, más conflicto económico tenemos nosotros. ¿Cómo deberá manejarse o debería manejarse? Bueno, en primer lugar, yo siento que el timing, es decir, el tiempo en el cual se aplican estos incentivos es clave. Aplicarlos al inicio del gobierno no es prudente porque generalmente usted en esos primeros meses necesita captar ingresos para poder pagar sus compromisos ante los profesores, los hospitales, ¿verdad? El tema de la salud es clave con todo el tema de la pandemia. Entonces, en primer lugar, pienso que en el subsidio en hidrocarburos se cometió un error. Porque si usted le pregunta a las personas en este momento, las personas ya se olvidaron de que ese subsidio se dio, ¿verdad? Dado el incremento, la alza que se está dando. Entonces probablemente hubiese sido mejor hacer algo en una primera etapa, dar 5 lempiras y en una segunda etapa otros 5 lempiras. Es decir, tratar de analizar de cuánto hubiese sido el monto ideal, el monto efectivo de subsidio que se le tenía que dar en el tema. Es decir, los 10 lempiras que decidió la administración de doña Xiomara otorgar al inicio de su gobierno debió ser en partes. Debió haber sido en partes probablemente, esa es una mejor opción, pero adicionalmente tiene que ser en periodos donde la recaudación es más grande,
¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento usted tiene caída, tiene falta de ingresos y tiene muchas necesidades y tiene bastantes compromisos sociales, ¿verdad? Entonces, evaluar estos temas del tiempo en el cual se aplica una política pública, lo mismo con los subsidios de energía. De repente, yo entiendo el buen sentimiento de darle energía a 1.3 millones de personas, pero ¿por qué no se inició con 100,000, 200,000 hogares más pobres del país y a esos 200,000 hogares más pobres que hubieran sido correctamente identificados, se le hubiese dado el subsidio, ¿verdad? Yo no estoy a favor de los subsidios cruzados porque los subsidios cruzados generan ineficiencias, ¿verdad? Pero dado que la administración ha comentado que ellos van a absorber una carga de ese golpe, de ese subsidio cruzado del tema de energía, pienso que de repente se tuvo que haber tenido un poco más de calma si hubiese realizado una mejor focalización y de esta forma se hubiesen encontrado aquellos hogares pobres, porque actualmente, y lo escucho en los comentarios de distintas personas con las cuales he tenido el placer de conversar, hay personas que no tienen necesidad del subsidio, pero son beneficiados del subsidio, pero pertenecen a un quintil de ingresos que definitivamente no lo deberían de tener. Entonces ahora mismo este sería un trabajo a desarrollar por el Gabinete Económico en medio del beneficio que ya se revisó, encontrar una focalización puntual y a muchos que lo han recibido hay que quitárselo. Hay que quitárselo a las personas que están en quintiles de ingresos que pueden pagar con el costo de energía, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se puede sostener una economía como la nuestra que tiene serias dificultades, partiendo de cómo la Secretaría de Finanzas ha hecho público, encontró este país con un déficit presupuestario histórico, con 168,000 millones de lempiras, de acuerdo a la exposición que ella hizo, que no tienen un sustento puntual en qué se gastaron, pero que son recursos que en gran parte llegaron de los acreedores? Sí, mire, esa es una gran pregunta, Rosendo, y le voy a decir lo siguiente. Yo tenía mucha expectativa cuando la ministra Ritzy Moncada tomó el cargo como ministra de Finanzas, dada su labor que desempeñó cuando estuvo a cargo del ENE. Sin embargo, creo que han tenido errores en el tema de mensaje, ¿verdad? Cuando usted platica con los acreedores internacionales, he tenido la oportunidad de platicar con personas en Stanley Morgan y ellos me comentan que cuál es el mensaje que trata de enviar el país. Es que no queremos cumplir con los compromisos, es que queremos reestructurar la deuda. Se preguntan muchas veces cuál es el plan macroeconómico de mediano y de largo plazo, cuáles son las cifras de déficit, cuál es el nivel de endeudamiento que se pretende. Entonces, yo pienso que el mensaje importa a nivel internacional, porque si no, vamos a ver lo que ocurrió, que el riesgo país innecesariamente se incrementó. Y entonces después vemos doña Xiomara, a través de sus mensajes, logró apagar un poco este incendio que ocurrió con el riesgo país, ¿verdad? Entonces, los ministros están para suavizarle la carga a la presidenta, no a la inversa, ¿verdad? Entonces, yo pienso que se debe tener cuidado con el tema de mensaje y si adicionalmente se encontraron estos problemas y estas situaciones, sí, se encontraron los problemas, pero entonces, ¿cuál es el plan creíble, implementable, que tenemos que realizar para entonces tomar la ruta de crecimiento, ¿verdad? Aun y cuando después de todo esto que se habló, su secretario privado, Héctor Zelaya, reveló que sí iban a cumplir compromisos. De hecho, ya se ha hecho un primer pago por un compromiso cercano a los 14,000 millones de lempiras, y esto fue recién. Exactamente, y a partir de que se realizó el pago y a partir de que el secretario privado Héctor Zelaya salió en esa comunicación, se logró normalizar un poco la situación del riesgo país. Sin embargo, todavía no es si Honduras deseara colocar un bono soberano en este momento, lo colocaría a las tasas de interés que se colocó en el año 2013. ¿Verdad? Y con un país bien posicionado en este momento, una tasa de interés con bonos soberanos que en algún momento habrá que ir nuevamente por esta alternativa ante el déficit que tenemos, ¿a qué porcentaje lo consideran positivo? Mire, básicamente si Honduras decidiera colocar un bono soberano en ese momento, creo que sería alrededor de una tasa de 8% para un bono de 10 años, dado el riesgo país que yo observé al menos en los datos de
de la semana pasada. ¿Y lo ideal, estando bien? Es tratar de tener el riesgo país lo más bajo posible para poder encontrar financiamiento a tasas de 4% a bono de 10 años. Es decir, darle credibilidad, darle certeza a los acreedores internacionales, que los acreedores no digan tenemos que vender estos bonos hondureños en los mercados secundarios, es decir, deshacerse del bono hondureño que están actualmente colocados y este nuevo financiamiento tenerlo a tasas mucho más bajas. Entonces, esos son los temas, o sea, todavía no sabemos, este nuevo endeudamiento lo vamos a hacer con colocación de deuda interna, lo vamos a hacer con colocación de deuda externa, cuánto va a provenir de los multilaterales. Entonces, quedan muchas preguntas, ¿verdad? Pero sí yo creo que personas que tienen que ser claves en este proceso y que tienen que retomar son personas como Hugo Noé Pino, ¿verdad? Que lo miro un poco más distanciado desde el Congreso, Rebeca Santos como presidente del Banco Central, Marcio Sierra, y también el secretario privado Héctor Zelaya, me parece que son personas claves y que estuvieron en esta comisión de transición, ¿verdad? Muy bien, está Roberto Lagos, economista hondureño, con nosotros esta noche al banquillo. Vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar la propuesta del sector privado para hacerle frente a esta crisis y lo que debe reaccionar el gobierno ante la situación que estamos viviendo actualmente en el mundo. Ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo. Está con nosotros Roberto Lagos. El tema de la inflación. ¿Cómo lo debe manejar el Banco Central de Honduras? Las grandes economías de la tierra tienen una inflación disparada totalmente ahora. Y, por supuesto, si vemos la economía nuestra, una economía de nivel bajo frente a estos monstruos, ¿cómo actuar? Sí, ahí nuestra economía es una economía pequeña y abierta. Así la describimos nosotros los economistas. Y entonces hay un mecanismo de transmisión, como usted lo menciona, ¿verdad? Al tener un impacto inflacionario en el resto del mundo, eso nos impacta directamente. Hay un choque externo que nos está afectando. Entonces hay dos formas para tratar este problema. Una forma es a través de la tasa de política monetaria, que es como la tasa de interés que da la señalización a las tasas de interés del país, para explicarlo desde esa perspectiva. El problema que yo he observado, y cuando uno revisa los datos, y probablemente es uno de los temas en los que voy a desarrollar parte de investigación de tesis, es que la tasa de política monetaria hondureña no incide como mecanismo, no incide en las tasas, ¿verdad?, domésticas. Entonces yo siento que el Banco Central está tratando de buscar otro mecanismo, ¿verdad? Y el otro mecanismo bajo el cual puede tratar de controlar el tema inflacionario, porque es un choque externo, es a través del tipo de cambio, ¿verdad? Entonces nosotros hemos visto un tema de apreciación de la moneda, que algo súper relevante. El tipo de cambio nunca debe ser un logro de gobierno. El tipo de cambio es algo que define el mercado y nunca debe ser visto como un logro de un gobierno, ¿verdad? Entonces estamos viendo que ha habido una apreciación y yo lo que creo que probablemente las autoridades del Banco Central están haciendo a través de directorio es tratar de reducir el punto medio de la banda, ¿verdad? Para tratar de lograr esa apreciación y utilizar las reservas como mecanismo de control de que se dispare la inflación. Entonces están utilizando probablemente el tipo de cambio. ¿Se podría obtener incluso una mejora para los próximos meses luego de esta apreciación que ya se hizo efectiva recién a inicios del mes de marzo? Sí, habrá que ver y habrá que dejar trabajar a las autoridades del Banco Central. Ellos tienen más conocimiento, ¿verdad?, de la política monetaria del país. Y básicamente en este tema, don Rosendo, el tema es que nosotros ellos tendrán que tener mucha credibilidad y mucha claridad en lo que deben hacer. Nosotros tenemos que tener mucha fe de que harán lo correcto, porque tenemos una cierta cantidad de reservas, pero recuerde que las reservas no son ilimitadas, ¿verdad? Entonces, básicamente en este tema, ¿cómo lo podría decir? Un choque externo lo podemos manejar durante un cierto tiempo, pero no lo podemos manejar por 2 o 3 años, ¿verdad? ¿Qué impacto nos puede generar ahora mismo con lo que estamos registrando los altos costos de los hidrocarburos para tener un control puntual de la inflación? Porque estamos registrando una constante, una frecuente petición de muchos sectores en este momento en el país, de reclamo tras reclamo, porque esta variable está generando que todo suba, que todo se dispare, y el reclamo
de muchos proveedores de materia prima y de servicios con mucha justificación piden. Así es. Y pienso que es un reto que el gobierno va a tener que afrontar y que en este sentido el trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado será clave, ¿verdad? Y todos los sectores de Honduras para poder contrarrestar estos problemas, ¿verdad? Yo pienso que el gobierno debe tener mucha claridad, por eso es la importancia, Rosendo, y tal vez resulte repetitivo, de contar con un plan creíble e implementable, ¿verdad? De cuánto va a ser el déficit, de cuánto va a ser la contratación, de cómo piensan, de cuánto piensan ellos realizar la cantidad de subsidios que piensan realizar, pero que esté basado en marco de presupuesto, en base a la reformulación del presupuesto. Mientras nosotros no tengamos reformulado ese presupuesto, mientras nosotros no tengamos claridad sobre las cifras, difícilmente vamos a poder entender o controlar los impactos que obtenemos de shocks en el exterior, ¿verdad? ¿Qué tanto impacto y daño nos va a generar en nuestra economía? Por un lado, con una factura petrolera que la tendencia marca tener cifras superiores a los $2.000 millones en el 2022, frente a una reducción que podríamos tener de las exportaciones por aquello que la producción va a tener descensos por ese mismo incremento de muchas materias primas y commodities. Así es. Sí, tenemos que estar preparados para enfrentar esa crisis, como ya lo estamos viendo, el tema de los fertilizantes, ¿verdad? Ese va a ser un tema clave de cara hacia el futuro, ¿verdad? Vamos a ver ese impacto. Vamos a ver un incremento también en los precios desde la perspectiva de los hidrocarburos, como usted lo menciona. Tener un impacto en ese momento, realmente yo no le puedo dar una estimación, ¿verdad? Pero lo que sí le puedo decir es que por eso es necesario contar con estos planes, por eso es necesario contar con esta ruta crítica para poder generar esta certeza. Por eso hay que tener claridad si se realiza nuevo endeudamiento, ¿para qué se va a utilizar ese endeudamiento, verdad? Por eso es necesario poder entender estos programas sociales que benefician a los más pobres que están siendo golpeados con estos temas, ¿verdad? Bueno, usted me hablaba de una economía abierta como la tiene registrada el país, pero ¿se puede tener límite en control de compra de artículos suntuarios como parte de medidas de contención ante la crisis que vivimos, o es entrar a ponerle límite al mercado una medida de esta? Yo soy más del pensamiento, es qué medidas podemos realizar en casa, ¿verdad? Para tratar de hacer que se consuman menos hidrocarburos dentro del país, ¿verdad? Esa no es mi área de especialidad, pero por ejemplo yo estaba observando el COEP ayer, ¿verdad? Ellos estaban dando una medida que circulen 50% de los funcionarios públicos y 50% trabajen desde casa, ¿verdad? Para poder disminuir un poco la demanda de carburantes y para poder agilizar un poco el tráfico dentro de la ciudad, ¿verdad? Bueno, entrando a este tema, y ya lo vamos a ir desarrollando uno a uno, tal vez nos ayude a producción. Ahí en esas medidas hablaban, Roberto, de disponer de una mesa multisectorial para ir analizando punto por punto y determinar en cuáles sí se puede avanzar y en cuáles habrá que buscar reformas, conversarlos. Claro que sí. Y yo pensaría que es importante que el sector privado trabaje en conjunto con el gobierno y con la administración, ¿verdad? De la presidenta Xiomara Castro. Ellos son importantes porque el gobierno solo genera condiciones. Bueno, arrancamos. Ahí se plantea la mesa interinstitucional para preparar este plan estratégico de emergencia en materia energética que incluye el gran problema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ya lo hemos abordado, y el tema de los hidrocarburos. Me detengo con el tema de la NE. ¿Qué visión tienen los organismos internacionales de lo que está ocurriendo en esta empresa, que incluso un alto funcionario del gobierno del presidente Biden, subsecretario en Asuntos de Energía para el Hemisferio Occidental, lo tocó en una visita reciente a Honduras, que hay que revisar eso y ya? Sí, mire, para todos es claro que la ANE es el agujero fiscal de las finanzas públicas del país. Entonces, lo primero es nombrar quién va a ser la persona encargada. No conocemos quién va a ser la persona encargada de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No entendemos tampoco cuál es el plan que se va a realizar. Vamos a seguir implementando la reforma del sector eléctrico que fue aprobada en el año 2014 o no, para lograr el tema de la decisión del ENE.
Eso como un segundo punto. Y un tercer punto, ¿por qué es clave esta parte? Porque esa es la única forma en la cual vamos a saber cuáles son los indicadores de desempeño del estatal, ¿verdad? No sabemos cuánto tiene de ingresos y cuáles son los activos y cuáles son los liabilities, ¿verdad? De la empresa. Entonces, básicamente eso será clave. Y el tercer punto, se va a tener que realizar una revisión de los contratos. Una alianza público-privada puede ser una de las rutas a seguir. Este otro elemento, la revisión de los contratos, ¿en qué términos? Porque ahora mismo a los generadores se les debe más de 10.000 millones. Sí, y es un tema que va a requerir mucho trabajo entre el sector privado y el gobierno, ¿verdad? Porque en esta etapa, para poder sacar el país adelante, nos vamos a tener que raspar todos un poco. Bueno, hemos sostenido las finanzas del ENE a base de bono soberano. A base de bono soberano. Y ya hay disponibilidad. ¿Qué ha logrado establecer cuando ha revisado esta área? En los acreedores, en banca privada externa, incluso interna, en poner plata en el ENE. ¿O ya no es saludable para ellos esa inversión? Ya no es saludable para ellos porque se colocó una gran cantidad de recursos durante los últimos 12 años y nunca se avanzó con los procesos de reforma. Entonces, definitivamente el BID y el Banco Mundial dejaron de poner plata en el tema de resolver la situación del ENE, ¿verdad? Entonces, la ENE requiere inversión, pero requiere de poder entender cómo vamos a reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. Pero para eso, primero necesitamos quién va a ser la persona que se va a hacer cargo de liderar el proceso de reforma dentro del ENE. ¿Cuál va a ser el plan que se piensa hacer? Y no lo conocemos todavía, estimado Rosendo. Se fracasó, Roberto, en el tema de la reducción de pérdidas en los últimos años, que incluso se llegó a la contratación de una empresa externa que, contrario a reducir, incrementó. Y esta es la gran brecha de pérdida del estatal. Sí se fracasó. Sí se fracasó, don Rosendo. Para mí... ¿Debe retomar esto el Estado ya? ¿O debe buscar una nueva concesión? No, el Estado debe resolver. Para mí, yo soy fiel creyente que se debe seguir implementando la reforma. Sin embargo, creo que hay elementos que no se incluyen en la reforma, que son el tema de revisión de contratos. Y ese tema va a ser clave de cara hacia el futuro. Y yo también soy creyente del tema de la escisión del ENE, pero le quiero dar toda la confianza a la administración de la presidenta Xiomara que van a tomar las decisiones correctas para el país, pero es un tema que ya no podemos dejar de lado. Ya no podemos, o sea, este tema tenemos que empezar hoy para que podamos ver los efectos, tal vez no ahora, sino que en 8 años, ¿verdad? Que ese es el otro gran problema de nosotros los hondureños, que se intervienen en acciones y le exigimos a quien toma esa determinación que la respuesta la tengamos a corto plazo. Esto no es de un gobierno ni de 2 gobiernos, es quizás de 3 administraciones a futuro. 3 administraciones, así es. Y poder entender cuál es el plan financiero, ¿verdad? Realmente el ENE es uno de los temas que más me preocupa como país y si no se resuelve vamos a continuar viendo los apagones, ¿verdad? Vamos a continuar viendo el incremento de este déficit del ENE, el tema de la deuda. Y realmente muchos de los organismos multilaterales, al menos en los últimos 2 o 3 años de la administración del presidente Hernández, no estaban dispuestos a continuar dando recursos para el tema del ENE, porque no se avanzó. ¿Y ahora puede lograr esa ruta, ese espacio la presidenta Castro Sarmiento? Mire, algo que yo miro clave y algo que miro sumamente relevante es el acompañamiento que está teniendo el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Que haya venido una visita del Departamento del Tesoro es una visita de muy alto nivel. Y que uno de los temas haya sido el tema de la ENE, me parece un punto clave, ¿verdad? Ellos entienden que ese es el tema fiscal y acuérdense que los americanos saben que si Honduras crece condiciones, genera condiciones para sus pobladores, evitará los grandes flujos de migración. Muy bien, está con nosotros Roberto Lagos, economista hondureño, catedrático de la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos. ¿Cómo aprovechar esta coyuntura de buena relación para que Estados Unidos sea un gran aval de nuestro país en grandes decisiones financieras? Lo abordamos después de la pausa.
Seguimos esta noche al banquillo con Roberto Lagos, economista hondureño que destaca en Estados Unidos. Bueno, para reperfilar la deuda en este proceso de reformulación del presupuesto de la República, que también está a la vuelta de la esquina, vamos a necesitar recursos frescos. Sí. Y Estados Unidos tiene voz y voto en los acreedores, son claves. Las peticiones de Estados Unidos normalmente, y aquí lo debemos hablar francamente, son casi orden para Banco Mundial, para BID, Fondo Monetario. Fondo Monetario y muchos otros bancos del sector privado en Washington. ¿Cómo aprovechar esa buena relación manifiesta hasta ahora y que lo ratifica con la visita de altos cargos del Departamento del Tesoro recientemente al país, Roberto? Sí. Mire, en primer lugar, nosotros hemos visto, como usted lo menciona, una serie de visitas de funcionarios de alto nivel. Esto representa que doña Xiomara es un interlocutor válido y creíble para el gobierno de los Estados Unidos y están trabajando en áreas conjuntas. La principal área en la que yo he visto avances desde el Ejecutivo son todos los temas de lucha contra la corrupción, todos los temas del establecimiento de la CICI. Entonces, al contar con este acompañamiento del gobierno americano, esto es importante para nosotros. Ahora, también necesitamos que el gobierno de los Estados Unidos pueda tener un trabajo conjunto para poder traer inversión extranjera directa a nuestro país y para poder garantizar, como usted lo dice, contar con estos planes y poder aprobar estas estrategias de país, así como un nuevo programa monetario con el Fondo Monetario Internacional que vendría a darle certeza en los mercados internacionales, ¿verdad? Eso será relevante. Sí me ha llamado bastante la atención esta visita al Departamento de Tesoro y hay dos temas claves al respecto. Lo primero, los temas que tocaron, ¿verdad? El tema del ENE, el tema de la generación de empleo, el tema de la lucha contra la corrupción, la lucha contra el narcotráfico, ¿verdad? Esos son como los 4 elementos importantes. Y un punto interesantísimo es quién realizó la comunicación, ¿verdad? Por parte del gobierno, por parte del gobierno de Honduras. Sí, la presidenta realizó la comunicación, pero adicionalmente creo que el secretario privado Héctor Manuel, mire a Pedro Barquero, mire a Marcio Sierra, ¿verdad? Y me parece que son interlocutores válidos, creíbles, que pueden aportar muchísimo a todas estas discusiones de cara a las nuevas negociaciones que se podrían tener con el Fondo Monetario, a quien yo siempre como economista es uno de los lugares que me gustaría poder laborar, pero que significa, sin embargo, critico mucho porque fueron demasiado condescendientes con el gobierno anterior, principalmente en el tema del ENE. Que este es un punto que llama poderosamente la atención, porque hoy nos dijeron que estábamos bien, pero inmediatamente que se produjo el cambio vino la crítica. Sí. Y comenzó un señalamiento y una crítica que meses atrás nunca se tuvo. Sí, y si usted lo recuerda, la última revisión nunca se llevó a cabo. Entonces, básicamente, nosotros necesitamos que los cooperantes nos apoyen, ¿verdad? Pero que adicionalmente manden mensajes creíbles y que no sean condescendientes cuando las cosas se están haciendo mal. Yo pienso que la crítica es correcta, es buena y se recibe cuando las cosas no se están haciendo bien. Con una mediación de Washington en sus diferentes áreas de la institucionalidad, podría lograr Honduras, con donación no, esta palabra es prohibida ahora para el mundo, pero sí perfectamente lograr un espacio que le permita una suspensión temporal del servicio de la deuda. No, mire, suspensión temporal del servicio de la deuda no creo. Lo que se tiene que hacer es continuar con el trabajo que se mencionó al inicio, que es el tema del reperfilamiento, ¿verdad? Es como usted cambia deuda cara por deuda más barata, ¿verdad? Es decir, como usted consigue recursos de la banca multilateral para sustituir esa deuda cara. Eso sí, aun y cuando hay un desprestigio para el país por todo el tema del narco, esa clave de acercamiento de Estados Unidos puede abrir esa brecha. Puede abrir esas puertas, ¿verdad? Acuérdense que ellos representan una parte importante dentro del BID, dentro del Fondo Monetario Internacional. Mire, si no, miremoslo en el caso de El Salvador. El Salvador no ha sido capaz de firmar un acuerdo con el fondo precisamente por las tensas relaciones entre el presidente Bukele y el gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos es un socio estratégico. Nosotros, Honduras, somos importantes para Estados Unidos. Para Estados Unidos es clave en este momento el accionar del gobierno en estos temas y adicionalmente Estados Unidos está interesadísimo en proteger, en cuidar, en tratar de
¿cómo le puedo decir? Apoyar al sector privado de nuestro país, ¿verdad? Bueno, aquí hay un punto fundamental. ¿Cómo deberá presentarse Honduras como país atractivo y con un perfil de cambio en la nueva administración sin que llame más la atención, que va a ser un tema bastante preocupante, esta guerra de Rusia con Ucrania? Porque mucha ayuda que puede venir orientada para estos países, y aquí no solo es Estados Unidos, podemos ampliar el mercado, se va a ir más allá de amigos de la Unión Europea para fortalecer este país de Europa del Este. Sí, mire, yo siento que los recursos que tienen los Estados Unidos perfectamente nos pueden seguir apoyando, ya sea a través de recursos, ya sea a través de asistencia técnica para las distintas secretarías de nuestro país, ¿verdad? Y por eso, le repito, a mí me llamó mucho la atención y me pone muy contento la visita del Departamento del Tesoro, ¿verdad? Eso me deja como una buena señal de buenas expectativas de lo que le puede esperar al país. Lo único que necesitamos hacer de nuestro lado de la cancha, es darles cuál va a ser el plan y trabajar en conjunto con el sector privado. Si el gobierno y el sector privado trabajan de forma alineada, esto va a hacer mucho más trabajo en la obtención de recursos, porque recuerde que todo recurso que viene de los que pagan impuestos en los Estados Unidos lo observan al dedillo, ¿verdad? Los norteamericanos. Y entonces eso provocará que sea más fácil la asignación de recursos en el desarrollo de programas dentro del país. Y pienso que los dos sectores en los que tenemos que enfocarnos es salud y en educación, ¿verdad? Y la institucionalidad aquí, ¿cómo deberá reaccionar? Porque paralelo también a este apoyo hay mucha petición de Estados Unidos hacia nuestro país. No solo es el tema de la narcoactividad que les ha golpeado, está también el tema del tráfico de armas que va conexo, y el otro gran problema que le genera a la región es la migración. Sí. ¿Cómo deberá atenderse para no crispar el ambiente, por cierto, político, este año de Estados Unidos? Sí, totalmente. Mire, básicamente por eso es que yo en este momento, cuando escucho hablar un poco del tema de consulta popular, ¿verdad? Que lo planteaban en algún punto dentro de la administración de la presidenta Xiomara Castro, yo pensaría que no es el punto ideal para realizarla, ¿verdad? No es el momento para realizarla debido a que puede incrementar el riesgo país. Pero tenemos que seguir, ya desde el punto de vista de la institucionalidad, tenemos que seguir fortaleciendo las instituciones. Pienso que se está haciendo un trabajo importante dentro de la policía, dentro de la Secretaría de Seguridad, ¿verdad? Esos temas, todo el tema de lucha contra la corrupción, eso es bien visto. Entonces se mira un compromiso genuino de este gobierno de luchar por estos temas. Sin embargo, y esta es la parte relevante, podremos hacer todo lo que sea en temas de institucionalidad, podremos hacer todo lo que sea en los temas de lucha contra la corrupción, pero si la parte fiscal no funciona, entonces, ¿cómo le vamos a dar a nuestras personas, a nuestros ciudadanos, mejores condiciones de vida? ¿Verdad? Entonces, eso, a pesar de que mejoremos todo el tema institucional, si el sistema fiscal no funciona, eso siempre va a generar esta migración masiva de hondureños. Y no visualiza hasta ahora un plan efectivo. La costumbre aquí es el planteamiento, y pasa casi en todos los países del mundo, de los primeros 100 días. ¿Para cuándo deberá tener ya la máquina aceitada y que todo marche sobre ruedas, o al menos aspirar a tener un país con un proyecto definido? Yo pensaría que ya dentro de las próximas semanas deberíamos de contar con dos elementos claves. El primero es contar con este plan, ¿verdad? Y que nos pueda contestar el tema del déficit. ¿Por qué le digo esto? Porque si ellos plantean retornar a la regla de contar con un déficit bajo de 1% de estabilidad de las finanzas públicas, mi pregunta que me hago es, ¿dónde va a quedar la inversión? ¿Verdad? La inversión pública dentro del país. ¿Por qué? Porque cuando usted reduce el gasto, recorta, la única forma para poder cumplir con esa regla fiscal del 1% es recortando gasto, pero también va a tener que recortar en inversión. Entonces, esa pregunta es clave. Entonces, contar con un plan para poder lograr decirnos, esta va a ser el déficit, esta es la inversión que vamos a implementar y estos son los temas de deuda. Y la deuda no se va a utilizar en pago de sueldos y salarios, sino que se va a utilizar en temas productivos. Eso en primer lugar. Y un segundo punto que me llama la atención y que no lo he visto todavía y que fue algo que caracterizó al gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales es el tema de gestión por resultados.
Yo pienso que ese punto es clave, contar con una institución, ¿verdad?, que generalmente ha sido la Secretaría General de Coordinación de Gobierno, ¿verdad?, que guíe el destino de la planificación, pero más importante, realice la evaluación de cómo están trabajando los distintos ministerios. Si nosotros vemos eso en los próximos días, eso va a ser una señal positiva, ¿verdad? Es decir, que a corto plazo no descarta que muchos que están salgan, por si se aplican este tipo de medidas. Yo pienso que al primer año de gobierno deberíamos tener una evaluación de los ministros y entonces ministro que no esté cumpliendo debe salir del cargo. Pero que no se entienda como divorcio, de repente por acá iba la alianza, porque ese es el gran problema de un país donde se juega mucho con política, que puede compararse en un compromiso por un año y luego a esto nos lo sacudimos porque vamos pensando en función de los siguientes 4 años. Sí, pero yo siento que algo que siempre he visto yo de la presidenta Xiomara es este compromiso genuino y además de cumplir sus promesas a nivel de acuerdo político, ¿verdad? Entonces, todo lo que sea instrumentalizado y realizado desde la perspectiva técnica, que sea con gestión por resultados, que sea la institución líder que realice esta evaluación y que se realice de forma cuantitativa y que le diga, ¿sabe qué? Usted no está cumpliendo con las metas para las cuales fue contratado, tiene que dejar el cargo. Yo pienso que eso va a ser relevante. Muy bien, está con nosotros el economista Roberto Lagos. Una pausa, ya regresamos con más. Seguimos esta noche al banquillo con el economista Roberto Lagos. Bueno, hablábamos de una serie de peticiones que ha hecho el sector privado y frente también a decisiones que ya se han tomado por parte de la administración pública en estos primeros 63 días de administración. Pero, ¿qué cuidado se deberá tener, Roberto, al reformular el presupuesto de la República? Porque aquí hay áreas de prioridad que tienen que ver con el tema sanitario, educativo y el tema de seguridad, más allá de lo fiscal, que ya lo hemos venido hablando. Hay mucha violencia también en el país. ¿Cómo deberá reaccionar el Estado para que estos pocos recursos disponibles que tenemos sean bien utilizados y bien administrados? Sí, totalmente. Mira, don Rosendo, en el tema del presupuesto, primero se tiene que realizar una revisión de los fideicomisos en el tema de protección social, ¿verdad? Esa es la primera parte. O sea, creo que ahí existen recursos. Adicionalmente, existen muchos fideicomisos. Tener un análisis completo del tema de fideicomisos dentro del país para ver de dónde se puede reorientar será clave. Pero adicionalmente a eso, dentro del tema de presupuesto, todos los temas de reducir gasto corriente será clave. El otro día miré, por ejemplo, cómo desde el Congreso Nacional habían gastado 17 millones de lempiras en viáticos. Y realmente me sorprendió, porque en este momento tenemos que ser austeros, cuidadosos fiscalmente, ¿verdad? Y tenemos que garantizar que estos recursos sean reorientados a las áreas, garantizar el sueldo a los profesores, garantizar el sueldo a los doctores, ¿verdad? Y adicionalmente trabajar un poco un plan quizás con el sector privado para poder empezar a reducir brechas en el tema de educación, poder realizar inversión en educación. Sabe que de repente yo escucho mucho el tema de las exoneraciones, ¿verdad? De repente podría ser importante que con el sector privado no tal vez tratar de tocar ese beneficio, pero tratar de discutir con el sector privado algún tipo de estrategia en la cual en conjunto entre el sector privado y gobierno, se me ocurre, ¿verdad?, puedan empezar a colaborar y construir una escuela, ¿verdad?, en zonas totalmente olvidadas dentro de nuestro país, ir a apartamentos olvidados. Entonces, eso podría ser una forma de retribuirle al país, ¿verdad? Entonces, primero, como se lo decía, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto es reducir todos los gastos corrientes y toda esa sobrecontratación que se dejó de la administración anterior. El tema de los sueldos y salarios, que esto fue una propuesta desde el Ejecutivo, advierte que va a funcionar, tener un control de que no exista un sueldo superior al de la titular del Poder Ejecutivo, que se planteó, por cierto, y que la institucionalidad no ha reaccionado como tal
ante esta propuesta que vino de la propia doña Xiomara Castro. Sí, mire, con el tema de los sueldos y salarios, yo soy muy creyente de contar con un servicio civil que sea meritocrático. Y sí, reducir el tamaño de gobierno, pero garantizar que sean los mejores hondureños los que formen parte del gobierno. Entonces, si usted tiene una persona muy bien formada, con alto nivel de formación y que pueda desempeñar el trabajo, probablemente eso implicaría cerrar algunas plazas que existen que no son requeridas. Entonces tenemos que contar con un Estado pequeño, eficiente, meritocrático. Por ejemplo, lo que observaba el otro día desde el Congreso cuando nombraron las personas del comité, de la Comisión de la Competencia, ¿verdad? Me sorprendió mucho que pusieron personas que de conocimiento de competencia, para la Comisión de Competencia, no tienen la formación. Entonces, tenemos que dar un cambio en el chip, don Rosendo. Tenemos que dar un cambio en el chip de contratar todo aquel talento humano que pueda venir a contribuirle al país, ¿verdad? Y hacerlo de la perspectiva eficiente. Y sí hay un tema que se tienen que poner salarios acordes dentro del sector público, ¿verdad?, a la realidad de nuestro país. Y este lenguaje, ¿cómo trasladárselo a la masa política para que lo entienda? Porque al final hubo muchos simpatizantes de Libre y del Partido Salvador de Honduras que luchó por llevar al poder a quienes hoy nos gobiernan a cambio de una posibilidad laboral. Y esto ha pasado históricamente en el país, y con las circunstancias actuales y con lo que nos han trasladado de cómo está la hacienda pública, esa oportunidad difícilmente va a llegar. Sí, es porque todavía nosotros tenemos que evolucionar y tratar, aprender a diferenciar el tema de lo que es ser partido político y ser gobierno. Son dos cosas totalmente distintas, ¿verdad? Básicamente, yo pienso que fue muy mal lo que realizó el Partido Nacional en sus últimos meses, cuando dejó una sobrecontratación y trató de dejar a muchos funcionarios con acuerdos, ¿verdad? Pago de prestaciones pago de prestaciones que nunca se había visto. O sea, muy mal, porque entonces empezó a restringir mucho la capacidad, o empezó a restringir la cantidad de recursos y la cantidad de espacio para colocar a sus técnicos, la presidenta Xiomara Castro en conjunto con el PSH, ¿verdad? ¿Usted es partidario de que desde el Congreso Nacional o el mismo Poder Ejecutivo, a través de un decreto de la presidencia en Consejo de Ministros, elimine todas estas normativas? ¿Y cuándo vamos a encontrar otro sector que diga que se está atentando en contra del derecho laboral para permitir estas oportunidades? ¿O cómo encontrar un equilibrio sin que afecte directamente de una manera alta el presupuesto de la República? Primero se tiene que hacer una revisión de los puestos y de las personas que están en esos cargos. Yo pienso que eso es importante. En cada secretaría, cada ministro ya debe tener muchísima claridad de cuál es el personal con el que puede contar y cuál es el personal que requiere, ¿verdad?, para poder realizar con su labor y con el trabajo que le ha pedido la presidenta Xiomara Castro. Y en segundo lugar, si hay personal de alto nivel de la administración anterior que tiene con un buen nivel técnico, que pueden ser un buen funcionario público, yo pienso que se debe evaluar y dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque generalmente desde el servicio público tenemos esta curva de aprendizaje. Recordemos que el partido Libertad y Refundación y el PSH no han estado en el poder en los últimos 12 años, ¿verdad? Entonces tenemos esta curva de aprendizaje. Entonces tiene que haber una masa crítica ya establecida, una memoria institucional que pueda brindarle en esta curva de aprendizaje el conocimiento que requiere para que el gobierno empiece a operar de forma inmediata. Y para el sector privado, que debe ser también garante en generación de empleo, ¿qué garantía deberá trasladarle el gobierno para que ellos también entren en esta dinámica de generación de empleo en medio de la crisis? Sí, esa es una buena pregunta, y recordemos que el gobierno genera condiciones y el sector privado es el que genera los puestos de trabajo. Yo pienso que en ese sentido, y lo he visto mucho en el secretario privado Héctor Manuel, ¿verdad?, que es una de las personas claves en su relación con el sector privado. Yo pienso que ellos tienen como punta de lanza todo el tema de generación de empleo. Creo que de repente ahí vamos a poder ver cuál es el plan que ellos tienen. Ahora, le voy a decir una cosa, Rosendo. También dependerá del tema fiscal, ¿verdad? Porque yo le voy a decir algo. Si nosotros crecemos a tasas de 3 o 4%, lo más que puede generar la economía son 80,000 empleos, 90,000 empleos. Ese es como el dato.
Por cada punto de crecimiento, la economía de Honduras solo puede generar 20,000 empleos. ¿Y el panorama de mercado qué nos refleja con la guerra, con la pandemia, con un país criticado por el narcotráfico, por altos índices de corrupción? Y aquí, viendo la realidad no solo de país, también con la dependencia que tenemos de la inversión extranjera, que va a ser fundamental. ¿Qué nivel de tasa de crecimiento positiva para el país es lo ideal alcanzar? Mire, para que nosotros podamos tener crecimiento con reducción de pobreza, nosotros necesitamos crecer a tasas de 6%. Eso fue lo que muestra la experiencia, lo que ocurrió durante... Que hace años no lo tenemos. No lo tenemos desde que fue parte del presidente Maduro, y el presidente Zelaya tuvo esas tasas de crecimiento, ¿verdad? Y muchas personas me comentan, bueno, pero el año pasado tuvimos 10% de crecimiento, ¿verdad? Que muchos lo critican porque se señala que esto es ficticio, estos números del Banco Central. Fíjese que más que ficticio, simplemente son un efecto estadístico que se llama efecto rebote. Cuando usted tiene una caída muy grande en el crecimiento, el rebote es igual de amplio, ¿verdad? Simplemente es un efecto estadístico. Cayó tanto que después regresa, pero no regresa a los niveles del pasado. Es como, por ejemplo, que usted venga y crezca 100 sea su base y usted decrece en 10. Entonces 10%, queda en 90, pero luego si crece en esos mismos 10 no llega a los 100 originales, sino que lleva a 99, ¿verdad? Entonces no regresa al mismo nivel de crecimiento del pasado. Ese simplemente fue un efecto rebote, y trataban de vender un poco que el tema de crecimiento, que se había dejado una economía fuerte, y eso no es cierto. O sea, yo tenía 3 años de no venir a Honduras y lo que observo es más desigualdad, más pobreza, y sí hay unas ciertas zonas con mucho desarrollo. Economía pujante no hay aquí en Honduras. Sí, no. Ni mucho menos. Ni mucho menos. Habrá que tratar de ver cómo se apoya a la pequeña y mediana empresa, cómo se le garantiza el acceso a crédito, cómo adicionalmente se puede hacer alguna reforma del sistema financiero, ¿verdad? Tratar de hacer de que este sea más eficiente, ¿verdad? Y eso será clave de cara hacia el futuro. El tema del ENE, para poder liberar recursos del ENE que se han utilizado en otras cosas. La reforma fiscal, de la cual se está hablando mucho, que incluso ya hay una iniciativa que ha llegado al Congreso, que está pendiente de discutirse y aprobarse. ¿Qué tanto puede cambiar en volver un país atractivo? Sí, mire, cuando usted vuelve un país atractivo, cuando usted cambia problemas estructurales como son el tema de la corrupción, cuando usted cuenta con un plan macroeconómico creíble, y entonces cuando usted tiene credibilidad en sus planes, los inversionistas miran el país y observan como un país en el cual pueden poner sus recursos. Y se lo digo así, dentro del sector privado hondureño, nuestro sector privado es un poco más, ¿cómo le podría decir? Cuidadoso, ¿verdad? Un poco por nuestra cultura, ¿verdad? Entonces, mientras no tenemos señales claras de hacia dónde vamos, difícilmente... Pero no es que es miedoso. No es que es miedoso, solo son cuidadosos. Es decir, mientras no se tienen señales claras, mientras no se tienen como un plan de ruta claro, difícilmente el inversionista hondureño va a tratar de realizar inversión. Imagínese si está el inversionista hondureño, cómo es el inversionista internacional, ¿verdad? Entonces tenemos que tener de repente una nueva negociación de un acuerdo con el fondo, contar con estos planes y reformas, tratar de ver cuál es el plan con el tema del ENE, temas de lucha contra la corrupción. Mientras sigamos avanzando en todas esas áreas,